de los temas desarrollados en las clases. ¿Sí? Si te parece, Anita, podríamos arrancar con la estructura del Poder Judicial. Bien, dale. Retomando algo que ya dijimos con anterioridad, dentro del territorio de Argentina rigen dos, podemos llamarlos dos sistemas de poder judicial que coexisten, no se superponen, sino que tienen divididas las ramas de incumbencia, y a uno lo llamamos Poder Judicial Federal, y al otro sería el Poder Judicial de Justicia Local, que se lo llama también Poder Judicial Ordinario. Si nos retrotraemos a la formación del Estado Nacional y de Argentina como Estado, y buscamos un poco el antecedente histórico de esta organización, surge del hecho de estar conformados por provincias preexistentes que mantuvieron aquellas facultades que tenían, preservaron sus facultades y solo delegaron algunas a la nación. Entonces la justicia federal será aquella que se limita a lo delegado por las provincias a la nación, y la justicia ordinaria es aquella que las provincias mantuvieron para ejercer justicia en todo su territorio provincial. En ambos órdenes existe obligación de administrar justicia, de proveerle al sistema de administración de justicia. En la Constitución Nacional la provincial está mencionada en el artículo 5 de la Constitución Nacional, y la delegación en el artículo 121 de la Constitución Nacional. Como decíamos, la federal entonces va a ser una organización de justicia por excepción. ¿Por qué? Por esto. La de base, la ordinaria, es la local, la administración de justicia por parte de cada una de las provincias. Excepcionalmente, los casos serán serán competencia de la justicia federal. ¿Cuándo? Excepcionalmente, en forma limitativa, solo en aquellos casos previstos en la Constitución Nacional por la materia, por el sujeto o por el lugar de los hechos. Esos son como los grandes determinantes de cuándo interviene la justicia federal. Por la materia serán todas aquellas cuestiones directamente vinculadas a la aplicación de la Constitución Nacional, en forma directa, delitos transfronterizos entre las provincias, delitos que hubieran comenzado dentro del territorio nacional y se hubieran excedido los límites del territorio nacional, delitos que atentan contra la seguridad nacional, la cuestión de estupefacientes, el narcotráfico, el lavado de activos, están listados dentro de la Ley 48, que es la ley que prevé la distribución de competencia dentro de los órganos de la justicia federal, que después vamos a mencionar cuáles son como para que los tengamos claros. Eso sería en razón de la materia. Dijimos que eran tres las principales líneas por las que surge la competencia de la justicia federal: la materia, las personas y el lugar de los hechos. En el caso de las personas, será competente la justicia federal cuando intervengan en el pleito vecinos de dos provincias diferentes, o una provincia con vecinos de otra provincia, o una provincia con un Estado extranjero, o el Estado nacional con un Estado extranjero, son casos de competencia federal, o embajadores, cónsules, ministros plenipotenciarios, en cualquiera de los ámbitos, sea civil, penal, aduanero, administrativo, será competencia de justicia federal. En razón, estamos diciendo entonces la segunda línea, que es en razón de la persona. Y la tercera línea de incumbencia de la competencia federal es en razón del lugar de los hechos. Esto sería, por ejemplo, cuando ocurren los hechos dentro de espacios donde se desarrollan actividades propias de la competencia nacional. Por ejemplo, un delito ocurrido en un parque nacional. O un delito o un hecho civil ocurrido en un parque nacional. En un delito ocurrido dentro de una universidad nacional, en edificios de universidad, porque no solo determina la competencia de los tribunales, sino que también determina la competencia de las fuerzas de seguridad dentro de ese territorio. Y la Ley 48 nos habla también, y el artículo 116 de la Constitución Nacional, nos hablan también de los que son territorios nacionales. Esto es porque originalmente había más territorios considerados nacionales dentro de nuestra organización. Hay provincias que surgieron como territorios nacionales, el caso de Formosa, muchas de las provincias del sur.
y se refiere también el artículo a las islas, al territorio marítimo nacional, a los ríos en determinadas circunstancias, a lo que hace a límites, a los espacios limítrofes del país. Todos esos determinan competencia federal en razón del lugar. No sé si hasta ahí va quedando claro las tres líneas y los artículos que hemos mencionado, que sería interesante que los lean. 5.121, cuando hablamos de la competencia reservada por la provincia, que es esa competencia original, primigenia, no delegada, y 116 y ley 48, lo que hace referencia a 116 de la Constitución Nacional, y la ley 48 lo que hace referencia a cuáles son los ámbitos de competencia delegada a la justicia federal. Y después las características estas de excepcionalidad, de que es limitativa y privativa, no sé si la había mencionado antes. Esto significa que en aquellos casos en que hubiera intervenido la justicia federal, no pueden ser casos a posteriori revisados por el sistema judicial provincial. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Quieren que Sí, vaya más despacio? sí, piden un poquito más despacio. Ok. Bien. A ver, leo un ejemplo y ahí vamos retomando. Por ejemplo, la policía de la provincia, a ver qué se me va. ¿Puede entrar a una universidad en el caso de estar persiguiendo a una persona y detenerla? En ese caso sí, porque es Sí, un caso de sí. competencia integral. ¿Cómo se llamaba el instituto? Cuando vos venís persiguiendo, cuando vos sos autoridad y venís persiguiendo como in itinere, digamos. Sí, no me acuerdo que sea No es in itinerante. itinere. No, Yo no hago penal. ay, yo Así que tampoco. De ahí la aclaro, personalidad que tenemos, no nos dedicamos. tal cual. No recuerdo cómo se llama esa situación en la que, sí, si el policía provincial viene en persecución del delincuente, no lo limita el hecho de que el delincuente se meta dentro de la Universidad de Ciencia Económica, no lo limita, la policía va a poder intervenir. Igual si hay una situación de riesgo en ese momento dentro de la sede de la universidad. Lo que pasa es que en realidad es un territorio, es un espacio físico donde la fuerza de seguridad que tiene competencia es la Policía Federal. Y Sí, yendo a lo que piden repetir los artículos. bien. El artículo que prevé que es obligación de todas las provincias administrar justicia en su territorio provincial es el artículo 5 de la Constitución Nacional. El artículo 121 es el que plantea que las provincias, en cuanto hace la conformación del Estado Nacional, las provincias van a preservar todas aquellas facultades y poderes que no hubieran delegado al momento de la conformación de la República en el poder federal. Esos son los dos que hablan de por qué la justicia ordinaria sería la de la provincia. La justicia de excepción sería la federal. Como es de excepción, está expresamente determinado en qué casos interviene. Y esos casos están en lista en el artículo 116 de la Constitución Nacional y en la Ley 48, que es una ley bastante vieja, entonces van a encontrar ahí, si se acercan a leerla, terminología que a lo mejor hoy parece como, bueno, habla de territorios nacionales, por ejemplo, como haciendo referencia a Formosa, aparte del territorio de Chaco y demás. En esos dos, en el 116 de la Constitución Nacional y en la Ley 48, encontramos en qué casos interviene la justicia federal, divididos a grandes rasgos en estas tres líneas que les decía. Por materia, que es según el tipo de hecho sobre el que haya que juzgar, puede ser de cualquiera de las ramas de las que hablamos ayer. Por los sujetos que se ven incluidos en ese hecho sobre el que está por hacerse justicia, por iniciarse un proceso, o por el lugar en el que ocurren esos hechos. No sé, esos eran Sí, los nos artículos que hablan, pedí. sí, preguntan, ¿y si un delito es cometido en un lugar que sea declarado patrimonio de la humanidad? Después El hecho de preguntan, declaración de patrimonio de la humanidad tiene connotaciones de otro tipo que no afectan la cuestión de la jurisdicción. Entonces, por ejemplo, lo que es Quebrada de Humahuaca mantiene jurisdicción la provincia de Jujuy.
a menos que el hecho ocurra, por ejemplo, no tengo presente ahora si hay, pero bueno, Laguna de Pozuelos es un parque nacional, ¿no es cierto? Sí, Entonces, por sí, ejemplo, si el hecho ocurre en Laguna de Pozuelos, podría haber competencia federal por el lugar. sí, lo mismo en Calilegua, Bien, Parque ahí Nacional cuando Calilegua. Jorge dice caso de, o sea, me parece que Flagrancia. está ahí, sí, es flagrancia, ¿no? Pero, Flagrancia, sí, pero es el con L. caso que, sí, existe ley de patrimonio cultural. Sí, pero no afecta a la jurisdicción. Bueno, Bien, a grandes rasgos entonces, en cuanto a las características, es de excepción, como dijimos, porque la ordinaria, y vinculen con el nombre que le damos a la justicia local o provincial, la ordinaria es la que se preservaron las provincias, entonces excepcionalmente la federal. Es limitativa y privativa, una vez que interviene, el caso no puede ser luego revisado por la justicia provincial, el mismo caso, ¿no? Y es expresa. ¿Por qué? Porque solo surge de esta normativa que hemos mencionado o de casos que excepcionalmente el Congreso de la Nación al momento de legislar hubiera establecido que van a pasar a ser jurisdicción de la justicia federal. Si te parece, podemos hablar sí. Acá consultan el régimen si se da el supuesto de hecho en un consulado, o sea, en una delegación de un Estado extranjero. Sí, es justicia Sí, federal la competente dentro de las oficinas de los consulados extranjeros. Sí. bien. Bueno, Sí, Rubén, el caso de Agrarias era el que yo mencionaba, generó de parte de la Universidad Nacional de Jujuy una presentación respecto a la competencia, porque todas las cuestiones vinculadas a la UNJU se dirimen en sede federal. justicia federal. Así que determinó una cuestión vinculada, el hecho de que ingresara Policía Provincial al edificio de Agrarias. Sí. Después, José, en el caso de estupefacientes, Sí, por también es narcotráfico. competencia. Sí, En razón de la materia, por narcotráfico, aduana, migraciones, estupefacientes por el narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, delitos de lesa humanidad, son de los que están listados dentro de las dos normas que mencioné. sí. Previsional también se agrega. Previsional, sí. También se Si el agrega. delito Bien. ocurre, ¿quién toma competencia de policía? Creo que está claro. Creo Sí. que está claro lo del sistema de la justicia federal. Bien, dentro del artículo de la Ley 48, que es la que organiza la justicia federal, se mencionan los órganos principales de la justicia, del sistema, cómo está organizado el sistema judicial federal. Lo encabeza como órgano superior la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hemos venido hablando y mencionándola varias veces. A continuación, bueno, se lo menciona a continuación al Consejo de la Magistratura, que fue un órgano de creación en el 94, de inclusión dentro de la Constitución Nacional, imitando sistemas vigentes en otros países. El Ministerio Público Federal, Ministerio Público Fiscal Federal, el Ministerio Público de la Defensa Federal, que después vamos a desarrollar un poco el ámbito de competencia de esos, porque se replica el tipo de competencia y el ámbito, o sea, las cuestiones en las que intervienen se replican en ambos órdenes, así que lo podemos ver después. Y después los tribunales locales de justicia federal, que varía la forma de organización, no hay en todas las provincias del mismo rango. Tenemos tribunales federales por fuero, en las provincias con mayor densidad demográfica, entonces pueden llegar a escuchar o leer por ahí tribunal federal en lo civil, tribunal federal en lo previsional, en lo laboral. En el caso de nuestra provincia, nosotros dependemos de la circunscripción Salta a nivel justicia federal, o sea, no estamos totalmente independientes en cuanto a la forma de organización. Nuestro tribunal de alzada es Salta, es la Cámara Federal en Salta, y en la provincia de Jujuy hay juzgados que vendrían a ser como de instrucción de primera instancia, que se llaman multifueros, porque se estimó al momento de su creación, y todavía no ha sido modificado, aun cuando podría llegar a ser necesario, que por la densidad demográfica de la provincia,
no era necesario establecer un juzgado federal penal, un juzgado federal laboral. Entonces, los 2 juzgados federales que hay en la provincia son multifueros, abarcan la totalidad de materias sometidas a justicia federal. En Jujuy también funciona un tribunal oral federal, que vendría a ser la segunda instancia dentro de un proceso penal, la instancia de juicio dentro de un proceso penal, y en ambos casos la Cámara de Alzada se ubica en Salta, porque pertenecemos a la circunscripción federal de Salta. ¿Qué sucede cuando un juez de primera instancia se declara incompetente, un juez federal de primera instancia? En general, pareciera ser que es federal, porque es el ámbito que estamos desarrollando. tocando. Todavía no hemos hablado nada de la justicia ordinaria. En general, el trámite, cuando uno presenta la acción dentro del juzgado federal, el juzgado lo remite al Ministerio Público, y el Ministerio Público es el que lo remite en consulta a los fines de que el Ministerio determine si se trata de una cuestión de competencia federal o no. Es el Ministerio quien por dictamen determina si es competencia. Si el Ministerio indica por dictamen que el juzgado es competente, el juzgado se aboca e inicia el trámite de la causa. Si el Ministerio declara que no es competente, quien hubiera iniciado la causa tiene que buscar cuál es el tribunal competente o irse en reclamo a un tribunal superior. Acá José pregunta, dice, ¿un abogado puede litigar en el ámbito ordinario, en la justicia ordinaria? ¿Y en la justicia federal? Sí. Sí, porque tal como acaba de explicar la doctora, son ámbitos diferentes que tratan materias diferentes. ¿Sí? Una aclaración que me parece oportuna, la pregunta de Rodrigo, que ya pasó, respecto a que Salta resuelve las causas de Jujuy. No es así técnicamente, sino que Salta es, como decía, es un tribunal de alzada respecto de las decisiones que tomen los juzgados de primera instancia de Jujuy. Siempre tengan en cuenta que en materia de ejercicio de defensa de derechos, la resolución de un juzgado puede ser apelada. Entonces se establece la posibilidad de ir a un tribunal superior que revise la causa, en el caso de que uno alegue que se llama desarrollo de agravio, yo alego que no se ha observado tal prueba, o que no ha habido imparcialidad, o lo que yo considere que ha ocurrido durante el proceso que afectó mi derecho de defensa, y entonces no hemos llegado a una sentencia justa. Cerrando todo esto que veníamos tratando en las clases anteriores. Entonces, en ese caso está abierta siempre la posibilidad, en un plazo determinado, todo eso es procesal, materia procesal, está abierta la posibilidad de irse en reclamo mediante recursos a un tribunal superior. Y se puede seguir subiendo en tribunales hasta llegar al definitivo, al que ya no puede ser reclamado más allá, que es el órgano superior en justicia dentro del país, que es la Corte Suprema. Sí, varios preguntan qué significa de alzada. Es eso, o sea, es como el que está arriba. Explicando. Sí, sí. Sí. ¿Quién nombra a los jueces federales? El Consejo de la Magistratura hace todo el procedimiento de designación y remoción de jueces. Es un procedimiento que se hace en forma vinculada con el Congreso de la Nación, interviene también el Poder Ejecutivo Nacional, y es un sistema de designación similar al que ha adoptado en el último tiempo la provincia de Jujuy. La Cámara de Apelaciones de Salta se encarga de las causas de Jujuy. Eso era lo que habías preguntado. Se encarga de las causas en segunda instancia, o sea, te vas en apelación a Salta. No sé si hay otras. Creo que estamos. Es el tribunal absoluto, el tribunal de alzada. No existe el término tribunal absoluto dentro de la organización judicial, no sé a qué se referirían. Si es el final, no. Puede ser, normalmente, muchas de las causas que son resueltas en la Cámara de Apelaciones, por ejemplo, causas civiles, previsionales, resueltas en la Cámara de Apelación de Salta, llegan a una sentencia y de nuevo, en un periodo determinado, que es el establecido por el Código Procesal, la causa puede subir en queja a la Corte Suprema.
Que tiene que ver, por eso, que no. se encuentra un servicio penitenciario federal en Salta. Lo del servicio penitenciario es una cuestión ajena a la organización De la judicial. justicia. Sí, es como, pertenece al Ejecutivo en realidad, es un ámbito del Ejecutivo, a donde son detenidos aquellas personas privadas de su libertad con sentencia firme y demás. Y sí hay, o sea, son lugares donde se detiene a los que hubieran transitado su juicio en el ámbito de la justicia federal. Sí, el nuevo está cerca de Güemes, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Bien, ¿qué más? ¿Cómo es el caso en lo comercial? En principio, la justicia que interviene en materia comercial es la justicia ordinaria, es la justicia provincial, pero puede darse una situación de excepción cuando se trate de operaciones de importación, exportación, supongamos, en cuyo caso queda subsumido bajo la competencia de los tribunales federales. Bueno, creo que estaríamos. Bien, lo que yo sumaría para ir cerrando el tema de la estructura de la justicia federal, es que tal como vos manifestabas al comienzo, es una justicia de excepción, ¿sí? Porque la administración de justicia originariamente es una facultad reservada por las provincias. O sea que cada provincia tiene, de acuerdo a lo que surge en el artículo 5, cada provincia dicta su propia organización del poder judicial, ¿sí? Las excepciones son las que vos acabas de desarrollar justamente, o sea, la justicia federal es una justicia de excepción. En algunos casos, cuando se estudia derecho constitucional, van a ver que tienen competencia originaria. Por ejemplo, cuando una provincia sea parte, ¿sí? Es un supuesto de excepción. Ahora, o cuando hay un conflicto entre provincias, o con un estado extranjero, ¿sí? Pero siempre hay que asociar la justicia federal o la existencia de los tribunales federales a una situación de excepción. En principio, la mayor parte de las causas debe resolverse en la justicia ordinaria. No Te siempre interrumpo es un así. segundito, Fede. Sí. No es, Fabricio, no es justicia de excepción, como si te hubieran decepcionado. Son dos No, palabras las que está mencionando el profesor. Es perdón. justicia de excepción, o sea, excepcional, o la que no es ordinaria. A eso se refiere. No vaya a ser que después terminemos quedando la idea de que la Justicia de justicia excepción. federal es una decepción. No, es de excepción. Claro, de excepción. Esa Sí, sería la. Sí, bueno, lo que pasa es que hablamos todo de corrido, entonces. sí, con Bueno, tic. creo que estaría esbozado el esquema de la justicia federal. Lógicamente, como ya lo dijiste, el máximo tribunal tiene sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Sí. ¿sí? De quien dependen todos los demás tribunales federales inferiores. Sí, Los ¿no? Bien. conflictos interprovinciales sí son competencia federal. Pregunta ahí Malvina Torres, sí. No, en el examen no va a ir lo referido a fuerzas de seguridad, eso fue puesto como ejemplo para llevarles a un caso concreto a qué nos referiríamos con territorio sujeto a jurisdicción federal. No, fuerza de seguridad excede lo que hace a sistema de derecho, digamos, a lo que estamos queriendo ver aquí. Ejemplo de conflictos entre provincias, bueno, que cada vez son menos, pero todavía algunos subsisten. De hecho, nosotros tenemos uno todavía con la provincia de Salta. Problemas de límites. Ese es un clásico ejemplo, ¿sí? Entre dos provincias. Hay uno en el que yo fui a ver una audiencia pública en la Corte. Las audiencias públicas en la Corte, si alguna vez coinciden en estar ahí, son muy interesantes de participar y como su nombre lo indica, se puede. Hay un conflicto que está hace años entre Mendoza y La Pampa por el desvío del río Atuel, por ejemplo. Es un conflicto interprovincial, en estos casos en que un curso de agua
cruza más de una provincia, y en una provincia se toman actos de disposición sobre ese recurso, se lo desvía a los fines de regar, por ejemplo, y se deja sin agua a la provincia que viene más abajo en el curso del río. En ese caso de La Pampa contra Mendoza, llegó a la Corte Suprema y creo que sigue. Sí. Si puede explicar nuevamente lo de juzgados Juzgados multifueros. multifueros. Son juzgados propios de provincias que se considera que no tienen una densidad demográfica que justifique crear juzgados por cada una de las ramas que vimos ayer. Hay provincias en donde hay juzgado federal penal, juzgado federal laboral, juzgado federal civil. En nuestra provincia, en Jujuy, los dos juzgados federales que hay un juzgado federal 1 y juzgado federal 2, son juzgados multifueros, porque con un solo juez y secretarías por distintas ramas del derecho, se abordan la totalidad de casos competentes de la justicia federal. Entonces, la Secretaría Civil dentro del juzgado federal ve lo que se refiere a casos civiles, casos laborales, casos de migraciones. La Secretaría Previsional ve los casos previsionales, la Secretaría Fiscal ve los casos fiscales y tributarios, pero todo se condensa en un solo juzgado con un juez multifuero, un único juez multifuero. Y son propios de provincias que se han considerado al momento de organizar a nivel nacional la justicia federal como que no requieren la conformación de juzgados vinculados a una sola materia, digamos. ¿Ya estaría, creo? Creo que estamos. Roban los cerros, no sé de qué están hablando. Sí, creo que pasemos a otro tema. Sí, vamos. Bueno, vamos entonces a la estructura de la justicia provincial o la justicia ordinaria, si les parece. ¿Sí? Bueno, en el Preguntan si es caso, el de Perico, el multifuero. No, los dos juzgados federales están asentados aquí en San Salvador. los federales. Sí, ¿Sí? sí. No obstante ello, tenemos tanto en Perico como en Libertador General San Martín, en el Juzgados ámbito de la provincia de la justicia ordinaria también tenemos juzgados multifueros. ¿Sí? En caso de conflicto, bien. A ver, vamos entonces con la estructura de la justicia ordinaria. Tal como decíamos hace rato, cada una de las provincias ha reservado para sí la organización del poder, de su propio poder judicial y por ende la administración de justicia, salvo las excepciones a las cuales se acaba de referir y acaba de desarrollar Anita. ¿Sí? En el caso de la provincia de Jujuy, nosotros tenemos un tribunal máximo que se llama Superior Tribunal de Justicia, cuya estructura ha sido modificada en los últimos años, ¿sí? Más allá de lo que prescribía en su momento la Constitución provincial. A su vez, dentro del Tribunal de Justicia están organizados por salas de acuerdo a la materia, ¿sí? Y después, la organización general de la justicia ordinaria se realiza principalmente por fueros. ¿Qué quiere decir fuero? Por la materia. Entonces tenemos una organización para el derecho civil y comercial, otra para el derecho laboral, para administrar justicia en el derecho penal, familia y contencioso administrativo. Cada uno de estos fueros, o sea, estas áreas o materias, como ustedes le quieran denominar, tiene a su vez su propia estructura y que difieren unos de otros. ¿Sí? Insisto, esto es de la provincia de Jujuy, porque cada una de nuestras vecinas puede organizarlo como mejor le parezca. Además de esta estructura que acabamos de reseñar, tenemos los juzgados multifueros, que en la actualidad son Perico y Libertador San Martín. ¿Sí? No hay que confundir multifuero de la justicia ordinaria con multifuero federal. En definitiva, en ambos casos, lo que quiere decir es que un mismo juzgado se aboca al conocimiento de distintas materias. Entonces, en el caso del federal al que se refería Anita recién, ¿sí?
en los 2 juzgados que tenemos en la provincia de Jujuy, los 2 juzgados federales, se van a tramitar tanto las causas civiles, previsionales, comerciales, en fin, digamos, de acuerdo a las materias que acaba de exponer, ¿sí? Vamos entonces a ampliar sobre la estructura de la justicia ordinaria, ¿sí? Para esto voy a ir tomando por cada uno de los fueros para que ustedes sepan cómo está organizada la justicia ordinaria de Jujuy. En primer lugar, tenemos el fuero civil, ¿sí? El fuero civil y comercial, que aquí están juntos. Esto hay que tener en cuenta de que no siempre es así. Hay otras provincias en donde están separados, incluso para determinadas submaterias dentro de una misma rama del derecho, como es el caso de algunos juzgados que intervienen únicamente en aspectos concursales, de concursos y quiebras, ¿sí? Tal es el caso de Tucumán o Córdoba, y tienen juzgados especializados para esa materia. No es el caso de la provincia de Jujuy, ¿sí? Nosotros civil y comercial tenemos todo junto. No obstante ello, dentro de lo que es la materia civil, tenemos por un lado la Cámara Civil y Comercial de la provincia de Jujuy, y por otro lado están los juzgados de primera instancia civil y comercial. El mismo código de procedimiento civil, que ya también explicamos ayer, de que cada provincia dicta uno para sí, ¿sí? El mismo código nos dice a dónde tenemos que recurrir según el tipo de causa o el tipo de proceso que vamos a desarrollar, ¿sí? Y así, por ejemplo, el Código Civil, Procesal Civil y Comercial de la provincia de Jujuy fue pionero en la República Argentina al establecer el procedimiento ordinario oral, ¿sí? En una época en la que todo se realizaba por escrito, ¿sí? Este procedimiento ordinario oral se desarrolla ante la Cámara Civil y Comercial. La Cámara Civil y Comercial de la provincia de Jujuy está compuesta por 3 salas, con 3 jueces cada una de las salas, ¿sí? En donde se desarrollan estos procesos, principalmente los ordinarios oral, ¿sí? Y una cosa que quiero aclarar, porque se presta confusión, no hay que equivocar en cuanto a lo que es la Cámara Civil y Comercial con la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, ¿sí? En nuestro esquema procesal, estoy hablando todo materia civil y comercial, ¿no? En nuestro esquema procesal, ¿sí? La Cámara Civil y Comercial tiene competencia originaria en determinadas materias, por ejemplo, un daño y perjuicio, ¿sí? Cuando yo hablo de la Cámara Civil o cámaras secas, ¿sí? Me estoy refiriendo a una competencia de primera instancia, no una competencia en alzada. No es una competencia a la que yo llego por vía de recurso. No sé si se entiende este concepto, ¿sí? En la Cámara de Apelaciones, yo llego por una vía de recurso, o sea que yo ya tengo una decisión emanada de un juez, y en contra de esa decisión, la cual no estoy satisfecho, digamos, interpongo una instancia recursiva, y quien resuelve es la Cámara de Apelaciones. En Jujuy tenemos Cámara Civil y Comercial y Cámara de Apelaciones Civil y Comercial. Son órganos diferentes. Hago esta aclaración porque si alguno consulta la organización de otros poderes judiciales provinciales, de justicia ordinaria de otras provincias, se van a dar cuenta que cuando ellos hablan de Cámara, el caso de Córdoba, por ejemplo, cuando hablan de Cámara, se refieren al Tribunal de Alzada. No están hablando del tribunal con competencia originaria, como es el caso de la provincia de Jujuy. No sé si se entiende, Anita, porque eso es una particularidad muy nuestra, digamos, muy de esta provincia. ¿Sí? Ahí pregunta Griselda si primera instancia no son los juzgados, y creo que va en línea con lo que vos estás diciendo. Hay causas en que primera instancia, que sería, como el nombre lo indica, aquel tribunal al que voy en primer lugar. Tribunal puedo referirme a colegiado o unipersonal, ¿no?
Voy a primer lugar porque es el competente originario de la causa, el que primero debe intervenir y resolver la causa. Y de segunda instancia o alzada son los que intervienen en caso de apelación, que son aquellos casos en que dijimos, apelación o cualquier tipo de recurso, en que dijimos que llegada a la resolución o ante un hecho que uno considera que va a ser determinante a los fines de la prosecución del proceso, cualquiera de las partes tiene la posibilidad de irse al Tribunal Superior para la revisión del hecho. Entonces, lo que está intentando decir el profesor, explicar el profesor, es que en Jujuy está la particularidad de que existen cámaras de primera instancia. O sea, se llaman cámaras, pero son también de primera instancia y tienen competencia originaria en determinadas cuestiones. Así es, así es. Dábamos el ejemplo de la Cámara Civil y Comercial, ¿sí? Que es un tribunal de primera instancia, ¿sí? La palabra cámara en otras provincias siempre se la asocia con un tribunal de alzada. Vuelvo a explicar porque parece que han quedado dudas. Se la asocia con un tribunal de alzada. Sin embargo, en la provincia de Jujuy, nosotros distinguimos lo que es la Cámara Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial. ¿Sí? Son órganos diferentes, órganos del Poder Judicial distintos. Por eso es que hay que tener muy en claro la estructura de nuestra justicia ordinaria. ¿Sí? ¿Qué son las vocalías? Pregunta Cristian. Yo decía de que la Cámara Civil y Comercial, ¿sí?, está conformada por tres salas, porque es un tribunal colegiado, o sea, un tribunal plural. Hay varios jueces. ¿Sí? Vuelvo a repetir, Cámara Civil y Comercial tiene tres salas y cada una de esas salas tiene a su vez tres jueces. ¿Se entiende? O sea que en Vocales total hay... cada uno de los jueces. Exactamente, ¿sí? Es un tribunal colegiado. Dentro de la organización de la justicia de ambos fueros, federal y provincial, hay tribunales unipersonales, donde hay un único juez que resuelve, y hay tribunales colegiados, donde hay más de un juez. En algunos casos el tribunal colegiado está compuesto por salas de 3 jueces cada uno, en otros casos será un tribunal con 3 jueces que resolverán la totalidad de las causas que entran en ese tribunal. Varía según la organización, no es trascendente a los fines de la explicación que estamos queriendo dar. Sí saber esto, a veces se habla del tribunal, pero se puede estar refiriendo a un juzgado unipersonal o a un juzgado con más de un sujeto en el cargo de juez. Así es. Vocales son los diferentes sujetos que están en ese tribunal pluripersonal. Claro, los vocales son los jueces. Cada uno de los jueces recibe el nombre de vocales. ¿Sí? Y normalmente, en el caso de las cámaras, se las identifica con número. Entonces decimos, por ejemplo, Cámara Civil y Comercial, sala primera, como dijimos que cada sala tiene 3 jueces, entonces está la vocalía 1, la vocalía 2 y la vocalía 3. Después tenemos la sala civil y comercial, perdón, la Cámara Civil y Comercial, sala segunda, y que también tiene 3 jueces, en donde están las vocalías 4, 5 y 6. ¿Sí? Humberto pregunta, ¿quién y por qué se define si es unipersonal o colegiado? Cada provincia define a través de la ley orgánica del Poder Judicial cuál va a ser la estructura que va a tener su Poder Judicial. Cada provincia lo define. Y si dentro de yendo a la provincia de Jujuy, si se quieren hacer modificaciones, muchas veces lo propone el Poder Judicial, pero se resuelve mediante una ley, así que en definitiva es resuelto por ley de diputados, de la legislatura. Exactamente. Hacia ¿sí? la organización del Poder Judicial, pero se resuelve por ley de la legislatura. Exactamente. Bien. ¿Sería lo mismo para el Tribunal de Familia que tiene vocalías? Sí. Sí, el Tribunal de Familia también es tribunal colegiado y tiene vocalías. Mismo caso, ¿sí? En la materia de familia. A su vez también hay una distribución territorial, o sea que en San Pedro también tenemos Cámara Civil y Comercial,
Y en San Pedro también tenemos, ¿sí?, el fuero de familia. O sea, la idea no es que ustedes conozcan en profundidad la estructura del Poder Judicial, sino que tengan un pantallazo general de cómo está organizada la justicia, tanto en el fuero federal, y en particular en lo que hace a la provincia de Jujuy, como la justicia ordinaria, como este ámbito de reserva de cada una de las provincias. ¿Sí? Esa es la idea. O sea, por eso es que no vamos a profundizar en detalles, digamos, pero sí que ustedes conozcan cuál es la estructura de nuestro Poder Judicial. Entonces yo decía, estábamos hablando del fuero civil y comercial. Por un lado tenemos la Cámara Civil y por otro lado tenemos los juzgados de primera instancia civil y comercial, que esos sí son unipersonales, ya no son colegiados, no son tribunales colegiados, no son órganos colegiados como el caso de la Cámara. ¿Sí? Colegiado quiere decir que hay varios jueces, eso quiere decir colegiado. ¿Sí? Entonces tenemos Cámara Civil por un lado, juzgado de primera instancia por el otro lado, ¿sí? Y además está la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial. ¿Sí? Eso es en lo que hace al fuero civil y comercial. En el caso del fuero laboral, también hablamos de tribunales colegiados. En Jujuy no tenemos juzgados unipersonales en materia laboral, sino que hablamos del Tribunal del Trabajo. Tribunal del Trabajo, en donde vamos a tener en la ciudad de San Salvador de Jujuy, vamos a tener 3 salas, más una cuarta en San Pedro. Y ya dijimos que las salas tienen integración plural. O sea que cada una de esas salas a su vez tiene 3 jueces. ¿Sí? Creo que se entiende. No sé. A ver. Es como que vuelven a cuestiones. ¿A qué se llama justicia ordinaria? La justicia ordinaria es la que se han reservado las provincias. Justicia ordinaria sería todo el sistema del Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Y varía al sistema del Poder Judicial de la provincia de Salta, de la de Tucumán, de la de Santa Fe. Justicia ordinaria es la local. Justicia federal es, por contraposición, aquella de excepción. ¿Qué son las vocalías? Son cada uno de los jueces que integran las salas cuando los tribunales son de más de un sujeto. Las salas son tribunales pluripersonales, claro. Cada sala está integrada por 3 jueces, 3 vocalías. No entienden. ¿A qué se debe que algunos sean individuales u otros colegiados? Insisto, la estructura es para decirlo técnicamente, se llama calificación autárquica. O sea, cada provincia ha decidido cómo quiere que sea su estructura judicial. ¿Sí? No hay otro fundamento. Dentro de la reforma de la Constitución Nacional Provincial sí se prevé la conformación de un consejo. Sí, sin lugar a dudas, eso va a representar un avance importante. Sí. Sí. Para el acceso a los cargos judiciales. ¿Puede repetir el fuero laboral? En la justicia ordinaria se tratan los casos penales, pregunta David. En la justicia ordinaria se tratan los casos de todas las ramas que vimos ayer que no se hayan entregado por excepción a federal. Entonces sí, se van a tratar casos penales, se van a tratar casos civiles, se van a tratar casos de familia, laborales. Sí, en lo penal no tenemos cámara, todavía no explicamos la estructura de la justicia ordinaria penal. Ya vamos a llegar a eso. En la laboral. Estábamos en la estructura del fuero laboral. ¿Sí? El fuero laboral tiene en la ciudad de San Salvador de Jujuy, tiene un tribunal del trabajo con 3 salas. Y en San Pedro hay una cuarta sala. Como ya dijimos, las salas están integradas por varios jueces. Cada sala está integrada
por 3 jueces. ¿Sí? ¿Qué determina que un juez sea vocal 1, 2 o 3? Es cuando se lo designa. Se lo designa para cubrir el cargo de la vocalía 1 de la sala tanto del Tribunal Laboral. No hay una relación jerárquica, ¿no? No es que el número 1 esté por claro. arriba del número 2 y ese por arriba del número... No, o sea, no hay una relación jerárquica, es simplemente a los fines de identificarlos, nada más, ¿sí? Pero están en paridad de condiciones. O sea, No. el juez que está en la vocalía 9 de la sala tercera tiene las mismas potestades que el juez que está en la vocalía 1 de la sala primera. ¿Se entiende, Jimena no? pregunta, sí, se entiende. Pregunta Luis, ¿no hay jerarquía? No, que sean 1, 2 y 3 a los fines de determinar en qué vocalía está tramitando la causa. Finalmente la causa será resuelta por el tribunal. Es solo a los fines de identificar en qué vocalía está en trámite la causa. Si podemos repetir el concepto de justicia local y ordinaria, que no la mezcle con la justicia federal. No hay una manera sencilla de definir la justicia ordinaria sin hacer el parangón con la federal, porque, bueno, justicia ordinaria es la que preservó la provincia y la que se limita a los casos que no se delegaron a la federal. Y justicia local y ordinaria son sinónimos, ¿no? No es que estemos hablando de dos distintas. Local porque es la de la provincia de Jujuy, que también se llama ordinaria. Sí. Bien, estamos entonces. También tenemos para el fuero contencioso administrativo. En el fuero contencioso administrativo, el Tribunal Contencioso Administrativo solamente está radicado en la ciudad de San Salvador de Jujuy. No hay para el fuero contencioso administrativo otro tribunal u otra delegación en otro lugar de la provincia. En el caso del fuero contencioso administrativo, tenemos 2 salas con 2 jueces cada uno. Ahí no son 3 como en la civil, ¿sí? Ahí son 2 jueces cada uno. La sala primera y la sala segunda con 2 vocalías cada una, ¿sí? ¿En qué interviene el Tribunal Contencioso Administrativo? En todos aquellos procesos en los cuales el Estado provincial sea parte, ¿sí? Cuando yo demando al Estado provincial por algún reclamo, ¿sí? Tramita en el fuero contencioso administrativo. ¿Está? Bien, y vamos a la parte penal. ¿Cómo funciona el fuero penal? Para esto creo que lo más sencillo para entender es hacer un planteo muy, como ya dije hace rato, no soy especialista en derecho penal, ¿sí? Pero me gustaría hacer un planteo de las 3 grandes etapas, ¿sí? Que se dan en materia penal. Hay una primera etapa que se da en el ámbito de la policía, que comúnmente se le identifica como la prevención, se habla de la prevención. Una segunda etapa que se da en el ámbito de las fiscalías, en el ámbito de un organismo que se llama Ministerio Público de la Acusación. Esa segunda etapa es un proceso que se le denomina la investigación penal preparatoria. Y hay una tercera etapa, que es la que comúnmente se denomina la etapa del juicio y que se desarrolla ante la Cámara Penal. ¿Sí? Tiene una estructura muy particular el fuero penal. Lógicamente, no hay aspectos jurisdiccionales en la primera de esas etapas que es la prevención, porque eso se desarrolla en el ámbito de la policía, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de la segunda etapa, que es en la investigación penal preparatoria, eso está a cargo de los fiscales. Lo que hacen los fiscales es desarrollar una investigación para ver si hay elementos que permitan elevar a juicio a la causa, ¿sí? Se juntan pruebas, se reciben declaraciones testimoniales, se realizan pericias, todo eso se da en el ámbito de la investigación penal preparatoria, en esta segunda etapa. Y en el supuesto que el fiscal interviniente entendiera
que están reunidos los requisitos, va a elevar la causa a juicio. Pero ese juicio no se va a desarrollar en el ámbito del Ministerio Público, sino que se va a desarrollar en la Cámara Penal, que en el caso de la provincia de Jujuy, también no solo se llama Cámara, sino que está integrada por salas, y las salas, a su vez, tienen 3 jueces cada uno. ¿Se entiende? Piden que vayas a lo mejor un poco más rápido, algunos piden que desarrolles la primera etapa. Otro de los chicos dice, me parece que ya no hay cámara, sino tribunal oral. En la justicia federal se llama tribunal oral a la instancia de juicio. Pero en la provincia hay cámaras penales. Sí, así es. ¿Cuántas salas hay en lo penal? 3. 3, ¿sí? Bueno, sí, algunos piden más rápido, otros piden más que voy rápido, otros dicen que voy Sí, que despacio. sigamos, que son 600 los cupos, vamos por los 600. Después Pavel dice que está estudiando a partir de lo que escucha nada más y va pasando y no sabe cómo. Espero que empiece a sentarse a estudiar, así sabemos cómo. Tribunal oral criminal. Más rápido, no, por favor. Bueno, no sé, hablamos de nuevo, repetimos la penal. Repetimos, por favor, el tema del procedimiento penal, ¿sí? Yo creo que la forma más fácil de entenderlo es dividirlo en 3 etapas, ¿sí? La primera, que se llama la prevención, la segunda, la investigación penal preparatoria, y una tercera etapa que es la que comúnmente se denomina etapa del juicio, y que lo que yo quiero hacer es distinguir quién está a cargo de cada una de esas etapas y cuál es la función perseguida en cada una de esas etapas. ¿Sí? Hablábamos de la primera, que es la prevención, donde interviene la policía y que no le vamos a dar mayor estudio, ¿sí? Por cuanto no hay actividad jurisdiccional en esa etapa. Mientras que en la segunda, cuando hablo de investigación penal preparatoria, ¿sí? A ver, yo se lo estoy simplificando de una manera extrema, ¿sí? Porque dentro de la segunda etapa también, si el fiscal pretende dictar, por ejemplo, una prisión preventiva o alguna medida restrictiva respecto de la libertad personal del imputado, va a tener que solicitársela al juez de control. Pero ya no quiero meter más figuras, sino que quiero simplificar para que se entienda cuáles son claramente las etapas de un proceso penal, ¿sí? Y entender esta distinción, que el fiscal es el titular de la acción penal, o sea, es quien promueve una imputación, ¿sí? Y su función es investigar para recolectar elementos y de esa manera ver si la causa es susceptible de elevarse a juicio. En tal caso, o sea, si el fiscal entiende que la causa debe elevarse a juicio, quien va a desarrollar ese juicio, o en el ámbito donde se va a desarrollar, es la Cámara. Es la Cámara. Y más allá de la denominación que se pudiera utilizar, respecto, lo que quiero destacar es que se trata de un cuerpo colegiado conformado por 3 jueces cada una de las salas y que se distingue de la actividad y de las personas que desarrollan la segunda etapa, que es la investigación penal preparatoria. Pregunta Diego, ¿cómo se llega a ser fiscal? Bueno, más arriba preguntaban si etapa preparatoria y de instrucción es la misma. Sí, es la misma. Y pregunta Diego, ¿cómo se llega a ser fiscal? ¿Es de un sistema similar al de ser juez? ¿Es por concurso? En la actualidad, sí. En la actualidad es por concurso. Sí. Bien. El fiscal actúa de oficio, sí, la justicia penal es uno de los casos más claros en los que se actúa de oficio, no se actúa a instancia de parte, salvo en determinadas circunstancias muy particulares, pero se actúa de oficio porque hay un interés de parte del Estado, del poder público, de hacer justicia ante un hecho que se consideró delito. Sí, la regla exactamente es que el fiscal debe actuar de oficio. Hay excepciones dentro del Código Penal con acciones privadas y acciones de instancia privada.
pero bueno, eso ya lo van a estudiar. Adelante. No, Sí, Cecilia, en la evaluación no se va a pedir por fuero cuántas cámaras, cuántos sujetos, no tiene sentido ese tipo de información. Si es que sepan a qué se refiere, nos referimos cuando hablamos de cámara, qué es una sala, qué es una vocalía, eso sí podría ser a rasgos generales, pero no caracterizar la organización del sistema provincial. Por eso no hay PowerPoint. Se concentran en pedir PowerPoint en la clase 4 ya, y no vamos a usar PowerPoint, no es el sistema que hemos elegido para dar la materia. sí. ¿Ser fiscal es más que ser abogado? No. Para ser fiscal, sí o sí, hay que ser abogado. ¿Sí? Lo que pasa es que una cosa es la abogacía desde el punto de vista de la certificación académica y otra cosa es la abogacía en el ejercicio de la profesión liberal. ¿Cómo se sabe en qué vocalía toca la causa? Esas son cuestiones ya como muy de hilar fino y propias del ejercicio de la profesión. Lo contestamos ahora, pero no van a ir en el examen, ni es necesario que pierdan tiempo ahora en eso. Cuando uno presenta la causa, el sistema lo sortea y te indica en qué vocalía te toca. El colegio de la magistratura. Debe ser consejo. Claro, puede ser el colegio, puede ser el colegio magistrado o el consejo de la magistratura. Claro. ¿Sí? El colegio de magistrados es una asociación que lo que busca es dotar de mayor capacitación a los jueces, ¿sí? Y mientras que el consejo de la magistratura es un órgano creado para la selección de jueces y fiscales. Sí, José pregunta, ¿en lo penal estaría violencia de género? Sí, también hay juzgados especializados en violencia de género. Esa es la tendencia actual, o sea, crear juzgados especializados. ¿Sí? Tampoco no desarrollamos esa parte para no complicarlos. Podrían publicar el organigrama. Quieren organigrama a toda costa. Sí, sí, les gusta el dibujito. Para esto lo mejor que hay es leer la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ahí les va a decir la estructura de nuestro Poder Judicial. Y en el caso de la justicia federal, la Constitución. Para remover a los jueces y fiscales se hace un juicio político. Pero no entra dentro de lo que estamos hablando. En violencia de género se actúa de oficio, se puede actuar de oficio y se puede actuar a instancia de parte con denuncias. Bien. Bueno, creo que está, ¿no? Creo que está diagramado el esquema de la organización judicial, tanto el federal como de la provincia. Sí, Analía, uno como una vez que es abogado y si opta por el rol de abogado litigante, que sería el abogado que va a los tribunales a ejercer la defensa de clientes, puede desempeñarse en todos los rubros que considere. Lo usual es que uno se vaya especializando y elija después los rubros en los que va a intervenir, pero sí, uno puede hacer familia, penal, laboral, previsional. Pasa que el sistema procedimental de cada uno varía y eso hace que después en el ejercicio se vaya uno inclinando o por gusto o por práctica por alguna de las ramas más que por otras. Por eso, por ejemplo, el doctor que litiga no hace penal. Tal cual. Tal cual. Respecto de, preguntaban por la ley orgánica del Poder Judicial, pueden entrar a la página del Poder Judicial, que es justiciajujuy.gov.ar, ¿sí? Y ahí tienen todo el marco normativo. Hay un icono que se llama legislación, y ahí van a tener todo el marco normativo. Están los códigos de procedimiento de cada uno de los fueros, la 4055, que es la ley orgánica del Poder Judicial. O sea, ahí pueden consultar todo lo que estamos hablando, ¿no? Bien. ¿Estamos entonces? Sí. ¿Por qué es necesario un abogado? Decía cuando empezábamos en el eje de este rol.
Es necesario un abogado porque cuando vamos a hacer el ejercicio de nuestros derechos, para promover el reconocimiento de un derecho o para defendernos ante una denuncia o una demanda, la intervención en los tribunales es mediada por un profesional del derecho, por un abogado que tiene que estar matriculado en la jurisdicción a donde va a desempeñar la defensa. ¿Esto con qué fin se limita a que haya una defensa de una persona letrada en derecho al momento de intervenir en los tribunales? Es para garantizar una efectiva defensa en el juicio, una defensa técnica con conocimiento de lo que se va a discutir, de las instancias tanto de derecho de fondo como de derecho de forma, tanto de lo que hace al derecho previsto por la norma, como el procedimiento específico que se va a llevar a cabo en cada una de las causas. ¿Fuero electoral federal? Preguntan. También dentro de la estructura del Poder Judicial tenemos el juzgado electoral, que en realidad es una secretaría electoral dentro de la justicia ordinaria y que lógicamente va a intervenir en todos los procesos en los que se desarrollan cargos o se busque la elección de cargos provinciales. Provinciales, en el caso de la Secretaría Electoral de la Justicia Ordinaria. Bien, y también tenemos en el ámbito federal, ¿sí? También en la Secretaría Electoral, en la cual va a intervenir, por ejemplo, ahora, en un año como este, que tenemos la elección de presidente y senadores y diputados nacionales. Claro. ¿Cuándo es de fondo y cuándo es de forma? Lo vimos ayer. De forma son los códigos que establecen los derechos y garantías y que tienen previsto esto de conducta y consecuencias. Son, por ejemplo, el Código Civil y Comercial, el Código Penal, las leyes administrativas, todo eso es derecho de fondo. Derecho de forma es el modo en el que voy a garantizar el ejercicio de esos derechos y es el que prevé plazo, tribunal competente, instancia de apelación, recursos, forma en que se desarrolla la prueba y demás. Todo eso hace a lo procedimental y ahí hablamos de forma, el modo en que. Bueno, ¿seguimos? Bueno, sí, seguimos. Vinculado a lo con que el rol del abogado. Sí, vinculado a lo que preguntaba una de las chicas recién, ¿qué pasa si no puedo pagar uno? Como el Estado tiene la obligación de garantizar la defensa en juicio, si yo no puedo pagar un abogado particular, el Estado me provee un abogado que se desempeña en el ámbito del Estado y que tiene que desarrollar la defensa de mi causa como si fuera un abogado particular. Bien. Están peleándose entre ellos y no... No, está bien. A ver, todo esto que nosotros desarrollamos, sin lugar a dudas, son temas de evaluación en el parcial. No obstante ello, no es que tienen que estudiar la ley orgánica, como leí recién, no tienen que estudiar y conocer al milímetro las cláusulas de la ley 4055, que es la orgánica del Poder Judicial de la provincia. ¿Sí? No es esa la idea. La idea es que ustedes conozcan cómo es la organización en líneas generales, porque esto va a ser motivo de profundización a lo largo de cada una de las materias que van a desarrollar en el plan de estudios de la carrera. Por eso este módulo se llama Nociones Básicas de Derecho. ¿Sí? Tenemos que tocar muchos temas y con estructuras mínimas para que ustedes puedan acceder a la comprensión de las distintas temáticas. ¿Sí? Cuando no se puede pagar un abogado particular, sí intervienen las defensorías, que hay defensorías en la instancia federal y hay defensorías en la instancia local. Es como decía uno de los compañeros, usualmente se las menciona como defensoría de pobres ausentes. Intervienen en general en aquellos casos en que el sujeto demuestra básicamente que no cuenta con medios económicos para pagar un abogado, pero lo usual es que las defensorías no rechacen causas
prejuzgando, digamos. En general se interviene, se inicia la causa, y si después del desarrollo de la causa surge que el sujeto podría llegar a hacer frente, se plantea la necesidad de que el sujeto designe un abogado. Si no lo hace, continúa interviniendo la Defensoría. Y se llaman de pobres, que bueno, es un nombre que le quedó en antiguo y suena bastante agresivo. De ausentes, ¿por qué? Porque hay causas en las que el accionado, el demandado, no es posible de identificar. Por ejemplo, yo inicio un juicio ejecutivo, busco cobrar determinada plata por una deuda contra una persona, empiezo a investigar a dónde se domicilia esa persona para que sea válidamente notificada de la acción que estoy intentando iniciar contra él, y no damos con esa persona, porque ya no se domicilia aquí, porque viajó, porque no declara claramente su domicilio. Bueno, se pueden dar muchas situaciones por las que no es posible identificar ese sujeto. En esos casos, en defensa de ese sujeto, porque toda persona tiene el derecho de ser defendido en juicio, aun cuando no esté en el juicio, en defensa de ese sujeto intervienen también las defensorías públicas. Por eso de ausentes, al sujeto se lo declara ausente y se llama a la defensoría para que haga la defensa de ese sujeto que no ha podido ser notificado. Y también intervienen las defensorías en aquellos casos en que hay niños, por ejemplo, en el marco del proceso. Los casos son muchos, pero por ejemplo, un sucesorio donde alguna de las partes que tiene derecho a heredar es una persona menor de edad, o un amparo de salud donde interviene el afectado es un niño, además del abogado, por ejemplo, que viene a iniciar la causa en todos los casos para garantizar los intereses superiores de esos niños, se llama a las defensorías o a los abogados del niño, que es una de las creaciones nuevas dentro de la provincia. Así es. Bueno, creo que estamos con la estructura del Poder Judicial, Anita. Sí, creo que sí. Bien. Seguimos entonces. Hay Una de las un, cuestiones... Sí, hay un caso que yo les quería mencionar, que es muy interesante en cuanto a por qué es necesario un abogado. Hay un caso testigo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el caso Iñigo. No sé si lo recordás, fue sí. famoso hace unos meses, hace unos años. En el caso Iñigo es una causa penal en donde la persona que termina siendo juzgada y declarada responsable no es correctamente notificada de la sentencia que se le emite en la última instancia. Entonces, esa persona hace un recurso in pauperis, que es cuando la persona sin defensa técnica presenta un recurso ante la Corte Suprema que no tiene formalidades, que es como una instancia en donde, en pos de garantizar el derecho de defensa, se obvían las formalidades, y es en general más propio de aquellas personas privadas de su libertad, que en una instancia frente a los tribunales pueden hacer planteos referidos a su causa, se toman como recurso in pauperis, porque no tienen defensa técnica, o sea, no hay un abogado acompañándolos, y lo que generan en todos los casos es la devolución de la causa al tribunal que intervino en última instancia, a los fines de que el tribunal designe abogado y garantice el derecho de defensa. O sea, miren la trascendencia de la necesidad que la justicia le da a la necesidad de que el sujeto esté correctamente defendido. Y en este caso Iñigo, no solamente estuvo lo del recurso in pauperis, que es muy extraño, muy excepcional, sino que además cuando la Corte devolvió la causa al Tribunal Superior de la provincia, que fue en la provincia de Tucumán, la defensa se derivó en una defensa pública, un defensor oficial, que hizo una defensa que a los fines de la apreciación de la Corte no fue eficaz. Y hasta tal punto genera, o sea, tiene trascendencia el derecho de defensa, que la Corte devolvió la causa a Tucumán, a la Corte Suprema de Tucumán, exigiendo que se derivara a un profesional que realmente realizara una defensa eficaz del sujeto. O sea, eso para que terminemos de cerrar la idea de por qué es necesario un abogado. Es fundamental a los fines de arribar a un juicio justo, a un debido proceso, le llamamos en derecho. Sí, acá preguntan si te puedes representar solo en un juicio. ¿Sí? La respuesta es no, salvo que seas abogado.
Ajá, en las causas Salvo que propias, seas sí. abogado, y ahí sí podés intervenir por tus propios derechos. Sí. Bien. Enlazando con esto que vos decías, la importancia de contar con un abogado para obtener un pronunciamiento, ¿sí? Es importante destacar, y así lo entendimos con Anita, que la función o la tarea que desarrolla un abogado no solamente debe circunscribirse o pensarla de una manera limitada como a la actuación dentro de un juicio o la actuación en el ámbito de tribunales. Si bien es lo que normalmente uno piensa cuando habla del ejercicio de la abogacía, uno siempre lo relaciona con tribunales, con jueces, con una contraparte, o sea, lo que se conoce y que ustedes lo van a estudiar como el esquema del contradictorio. O sea, esta idea de que hay un sujeto A que tiene una pretensión que se contrapone a un sujeto B que opina de manera diferente, y eso es un conflicto. Y esto se resuelve a partir de una tercera persona que es el que dirime el pleito y que recibe el nombre de juez. Ese esquema es lo que en derecho procesal se lo van a desarrollar como el contradictorio, el esquema del contradictorio, ¿sí? O sea, tenemos tres partes perfectamente identificadas. Un actor, un demandado y un juez que resuelve el conflicto. Pero la abogacía no termina en ese esquema ni se agota en ese esquema. El ámbito de actuación al cual estamos llamados los abogados hoy en día son de los más diversos, ¿sí? Y tenemos otras posibilidades que es importante que ustedes las tengan presentes, ¿sí? El abogado hoy puede desarrollar su actividad desde una posición de asesor, una posición de consultor. En la actualidad se habla de auditoría legal de la misma manera que tienen, por ejemplo, los profesionales en ciencias económicas con la auditoría contable. También existe en la actualidad lo que se llama la auditoría legal, ¿sí? O para utilizar otra expresión que está muy vinculada a la auditoría legal, es lo que se llama el due diligence. Se lo utiliza mucho en el ámbito de la minería, ¿sí? Que en nuestra provincia, ya saben ustedes muy bien, que tiene gran desarrollo, digamos, todo el tema minero. Las asesorías legales, ¿sí? Tienen una función de prevención de conflictos, ¿sí? La idea de las asesorías justamente es evitar llegar a un conflicto judicial. Por eso existen, y también es una gran rama a la cual los abogados nos dedicamos y de manera cotidiana, ¿sí? Porque no todos los abogados les gusta litigar, ni todos los abogados pueden lucirse en un litigio, sino que quizás también pueden ser asesores, pueden ser consultores, pueden ser auditores, ¿sí? Como ámbitos no tan, eh, no tan desarrollados, no tan explorados en el ejercicio de nuestra profesión, ¿sí? Por otro lado, también tenemos la docencia, que es lo que estamos haciendo con Anita en este preciso momento, ¿sí? Hay personas que nos gusta poder transmitir los conocimientos con los que uno cuenta o los conocimientos que fueron brindados a su vez por otros docentes, ¿sí? Y como bien saben, digamos, gran parte de esta actividad reviste carácter vocacional, ¿no? No no es otra, digamos, la intención. Es simplemente porque nos gusta transmitir estas ideas a personas que estén interesadas, ¿sí? Y también tenemos otros roles de los abogados. También se habla del abogado mediador, se habla del abogado negociador e incluso del abogado con formación en arbitraje, ¿sí? Para que se entienda bien en claro cuando estamos frente a una mediación, ¿sí? A diferencia de lo que existe, del esquema de conflicto de contradictorio que acababa de plantear, ¿sí? El juez
en el contradictorio, resuelve en favor de alguna de las dos partes. ¿Sí? O sea, el juez dirime el conflicto diciendo que la parte A tenía razón y que por ende había perdido la parte B, o viceversa. Mientras que cuando hablamos de mediación, estamos hablando de un proceso voluntario. Voluntario quiere decir que así como vengo y me presento al proceso, me puedo retirar en cualquier momento del mismo. ¿Sí? En un proceso voluntario en el cual tenemos que romper con la idea de ganador y perdedor, sino que tenemos que trasladar nuestro conflicto a un esquema de ganar-ganar. Y mediante la figura de un mediador, que no es una persona que dirime un conflicto, sino que facilita la comunicación entre las partes, facilita el hecho de que las partes puedan construir su propia solución. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, y para distinguirlo de la figura del juez. El abogado también puede ser un mediador, ¿sí? En mi caso particular he tenido la oportunidad de participar en grandes procesos, tantos anteriores a un juicio y que logramos que no se desarrollaran en el ámbito judicial, como procesos que por ahí ya están en juicio y que llevan muchos años y que de pronto en esta posición de mediador uno acerca a las partes o facilita la comunicación entre ambas partes para que de esa manera se pueda arribar a una solución. Entonces no hay que... Sí. Yo creo que es fundamental ver ese otro perfil, que sé que lo hablaron ya en el módulo 1, como decía uno de los chicos, porque sobre todo en los tiempos actuales es conveniente que cursen la carrera viéndose también en alguno de esos roles, no solo en el rol del abogado que lleva la causa ante los tribunales, porque la realidad es que en muchos de los ámbitos donde se van a desempeñar es más importante el rol previo, por ejemplo, como asesores, como generadores de un escenario en donde disminuyamos las posibles causas de conflicto, a ser el abogado que lleva la causa a conflicto, sobre todo que lleva la causa a juicio, sobre todo por la demora que tienen esos juicios, por los costosos que suelen ser. Muchas veces, si hacemos esta idea de análisis económico del derecho, lo conveniente es resolver las cosas en una instancia previa y no pasar 2, 3 años en pos de la resolución de una causa que a lo mejor a todos nos hubiera costado menos, a nuestros representados, a nosotros mismos, al mismo sistema judicial, resolver de otra manera, en otra instancia, o incluso previendo como abogados, asesores de empresas y demás, cómo evitar el conflicto o morigerar las causas de conflicto. Muchas veces, si el abogado, a través de su práctica, de su profundización en el tema y conocimiento del tema, redacta un buen contrato, evita, a esa empresa le evita costos altísimos en juicios o tiempos altísimos de demora, en base a ese contrato que unió a las partes o que vinculó a las partes. En todos los ámbitos, si uno va a representar a una compañía que hace espectáculos públicos, o a un club de barrio que hace espectáculos públicos, y uno como abogado los asesora en cuanto a, por ejemplo, contraten un seguro. Como básico, verse en ese perfil de quien evita el conflicto o quien asesora correctamente a los fines de que el conflicto no se produzca y no sea necesario arribar al juicio. Si nosotros asesoramos como en esta línea, contraten un seguro, a lo mejor ante un hecho fortuito que ocurre y daña a un sujeto, hay un tercero responsable que cubre eso, y yo como ONG o club barrial me evité la causa judicial. Y me evité pérdidas muchas veces que económicamente son inmanejables para empresas, o no están previstas y generan un daño enorme. Entonces es eso, es la intención del planteo del abogado desde distintos roles, es que ampliemos el panorama. Si bien en general a todos nos forman en la carrera con esta idea de que vamos a terminar yendo a tribunales ampliemos el panorama, y a medida que vayan cursando la carrera, vean estos otros perfiles posibles de abogado que para los tiempos actuales son mucho más requeridos que el abogado que me defiende en un juicio. Exactamente, exactamente. Recién preguntaban
Sí, el juez tiene facultad de fijar audiencias de conciliación, sí, sin lugar a Sí, dudas. no solo Algunas, facultad, obligación. exactamente, algunas están previstas de manera obligatoria, ¿sí? Las audiencias de conciliación depende del tipo de proceso de que se trate. No obstante ello, a veces se piensa, por un lado, que las audiencias de conciliación resultan pérdidas de tiempo. No hay que verlas con ese enfoque, todo lo contrario, son espacios en los cuales, tanto como parte interesada o como asesores, podemos avanzar con nuestros clientes para buscar efectivas soluciones sin que demore tanto la resolución del proceso mediante una sentencia. Y al mismo tiempo, una cuestión a tener siempre presente es, en un proceso en el cual está fijado una audiencia de conciliación obligatoria, supongamos un daño y perjuicio, ¿sí? En donde luego de que se traba la litis, te citan para una audiencia de conciliación, aun cuando haya pasado la audiencia de conciliación y en cualquier etapa del proceso, si nosotros advertimos o si el mismo juez advierte que existe la posibilidad de convocar a las partes a una nueva audiencia, lo puede hacer, ¿sí? Y desde nuestra posición no nos podemos oponer, todo lo contrario. O sea, insisto que hay que pensar en estos espacios como una posibilidad y no como un mero rigorismo formal. El juez puede convocar audiencias de conciliación en cualquier etapa del proceso, ya sea para procurar una solución de fondo o para simplificar algunas cuestiones litigiosas, porque ese es otro escenario en el cual tenemos distintas cuestiones litigiosas que no tienen el mismo peso específico cada una. Entonces, quizás algunas, las más simples, las podemos resolver en una instancia de conciliación, mientras que otras iremos hasta el final del proceso y esperaremos una sentencia donde el juez finalmente resuelva el conflicto, ¿sí? Insisto que es muy amplio el espectro de lo que se llama las incumbencias profesionales del abogado, o sea, ¿qué es lo que puede hacer un abogado? ¿Sí? No hay que limitarlo a los aspectos judiciales. Preguntaban anteriormente respecto de la mediación. Hay un departamento de En la mediación del Poder provincia, sí. Judicial, ¿sí? Funciona en la calle Belgrano, ¿no? Exactamente, Sí, en en el el edificio ex del ex Hotel Panorama, Panorama, eso, Belgrano, sí. esquina Patricias, Argentina. Ese es un departamento que integra el Poder Judicial. No obstante ello, también hay servicios de mediación privados, ¿sí? Hay estudios jurídicos que prestan este servicio, porque no es solamente facilitar la comunicación, sino que hay un sinnúmero de condiciones que hay que tener en cuenta a los fines de realizar de una manera profesionalizada o los procesos de mediación. Condiciones que tienen que ver con el espacio físico, con la ubicación, los modos de dirigirse y demás, ¿sí? Entonces ahí les acabo de explicar. Por un lado tienen el, el servicio, el departamento dentro del organigrama del Poder Judicial de la provincia y por otro lado también hay servicios de mediación privada. Hay provincias, esto creo que también ya lo dijimos, hay provincias en donde la instancia de mediación y de conciliación es obligatoria. No es el caso de nuestra provincia, ¿sí? Así, por ejemplo, en Cava, en el fuero laboral, yo no puedo demandar ante los tribunales laborales si no acredito que antes de demandar he transitado por el SECLO, que es el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria. Lo mismo ocurre con los daños y perjuicios, en donde yo puedo optar por el servicio oficial, digamos, y gratuito de la mediación, o puedo ir con un mediador privado, ¿sí? Pero en ambos casos yo tengo que haber transitado por ese intento de buscar un acuerdo sin necesidad de tener que ir a un juicio. Sí, Sí, bueno, te van estamos... siguiendo en lo que dicen. Si para ser mediador se requiere ser abogado, no.
No, Después más arriba preguntaban si se llama a una conciliación en el ámbito del proceso judicial, si tengo que ir con el abogado, sí, porque ya iniciamos el proceso judicial, entonces quien va a representarme en la instancia conciliatoria, en la audiencia de conciliación, va a ser mi abogado. bien, Después preguntaba uno de los chicos si existe el juicio abreviado en materia penal. sí, Sí existe tanto en el sí, ámbito federal como en el como en el ámbito provincial. local, sí. Como en el provincial. En el ámbito de la administración pública, también hay determinados organismos que desarrollan, ¿sí?, un espacio de mediación. Tal es el caso del Ministerio de Trabajo, tal es el caso de la Fiscalía de Estado a través de la Dirección de Asociaciones Civiles y Fundaciones. O sea que la mediación no es solo del Poder Judicial, puede ser oficial en el Poder Judicial, oficial en el Poder Ejecutivo, puede desarrollarse de manera privada. En materia de cuota alimentaria, dentro del marco del procedimiento, siempre se cita a una audiencia para ver si se puede arribar a una conciliación. Y ¿Qué la se otra parte no necesita es... para, Ah, qué se perdón. necesita para ser mediador? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Sí? No solo los abogados pueden ser mediadores, ¿sí? Las otras profesiones también pueden ser mediadores, como por ejemplo los contadores, los psicólogos, ¿sí? No hay una limitación. Como no tenemos la obligatoriedad de la mediación como hay en otras provincias, ¿sí?, la matriculación, hay una matrícula de mediadores que la lleva el Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy, pero la matriculación es optativa. Bien. ¿Qué tan Juicio. seguro es un abogado que te da del Estado para que te defienda? Según mi experiencia personal, dado el caudal de casos que llevan, son los que mejor manejan todo lo que es procedimental y plazos procesales. Es como con los médicos, cuanto más opere ese médico, más praxis va a tener al momento de realizar tu intervención quirúrgica, porque habrá intervenido en cientos de operaciones antes. Desde mi opinión personal, con los defensores oficiales ocurre lo mismo. Tienen una praxis diaria enorme en muchos ámbitos de materias diferentes, entonces suelen ser muy buenos defensores. Preguntan por los juicios por jurado. En nuestra provincia no lo tenemos previsto, como sí hay en otras provincias, por ejemplo en Córdoba. En Córdoba ya existen los juicios por jurado. ¿Qué Una función cumple? aclaración, Ah, perdón. perdón, una No, no, aclaración dale. respecto de los jueces de paz. ¿Sí? Pregunta Norma, los jueces de paz en los pueblos. Los jueces de paz no son, más allá de su designación y del nombre que llevan, ¿sí?, no dirimen conflictos. No dirimen conflictos con fuerza de sentencia. ¿Sí? O sea, los jueces de paz actúan como auxiliares de la justicia, sirven para realizar distintas diligencias, llámese una notificación o para asistir a alguna medida probatoria, son auxiliares, ayudan a los jueces, más allá que se llaman así, se llaman jueces de paz, ¿sí?, pero los jueces no dirimen conflictos. Ojo con este tema porque a lo largo de la profesión me ha tocado ver jueces de paz que mediante actas han realizado fijación de cuotas alimentarias, es más, han resuelto con fuerza de sentencia, según entendían ellos, ¿sí?, conflictos que claramente no pueden desarrollar. Ténganse en cuenta que para ser juez de paz no hace falta ser No se abogado. requiere ser letrado, no. Tal cual. ¿Qué pasa si no se cumple con el acuerdo alcanzado en la mediación? Una vez que yo transité por el procedimiento de mediación, ¿sí?, y tengan en cuenta algunos aspectos típicos de la mediación.
El proceso es secreto, ¿sí? No se deja constancia de las deliberaciones. Solamente se deja constancia si hay acuerdo o no hay acuerdo. Y en caso positivo, ¿cuál es el contenido de ese acuerdo? Si yo transité por el camino de la mediación y conseguí, digamos, logré un acuerdo entre Se las dos homologa. partes, ese acuerdo se homologa. ¿Qué quiere decir homologar? Quiere decir dar fuerza de sentencia al acuerdo que yo conseguí en la mediación. Entonces, en sus efectos, tiene la misma validez que una sentencia una vez homologado el acuerdo. Por eso decíamos que es muy favorable y hay que mirarlo desde otra posición a este proceso de la mediación, porque es muy bueno. Hay uno de los alumnos que ha preguntado varias veces qué función cumple el procurador. Ahora se me fue el nombre de quién es. Diego Galván, ahí lo encontré. El procurador es quien ejerce la representación en juicio del Poder Ejecutivo del Estado provincial en las causas en las que el Estado sea parte. Se desempeña en Fiscalía de Estado, lo llamaríamos aquí en la provincia. En el fuero federal es la Procuración General del Tesoro, se llama, y ejercen la defensa del Estado Nacional en aquellos casos en que el Estado sea parte, accionando como actor o como demandado. Sí. Bien. Creo que se entendió, ¿no? Insisto, recién vi una pregunta sobre los requisitos, nuevamente los requisitos para ser mediador. No es una incumbencia o una tarea privativa de los abogados, ¿sí? Los otros profesionales también pueden ser mediador. No hay limitación. Hay mediadores que son docentes, hay mediadores que son psicólogos, hay mediadores abogados, hay mediadores contadores, ¿sí? Depende de cuál sea la causa. Cualquier tipo de temática puede ser sometida a mediación. Mucho se habla también de la mediación escolar, ahora que existe toda esta nueva movida en contra del bullying. Bien, Ahí Claudia usa conceptos un poco mezclando distintas ramas del derecho. Cuando hablamos de denunciante, en general nos referimos a una cuestión penal. Entonces, denunciante por cuota alimentaria no suele haber, porque la cuota alimentaria se determina en un proceso civil. No sé a qué se refiere con si el abogado pide, a ver, ahí subo. Los abogados pueden poner un precio a un denunciante por cuotas alimentarias. ¿Se referirá a costas? No, no la entiendo, la verdad. No, No yo entiendo tampoco. el comentario. Marcela, ¿hasta cuántas audiencias se pueden llamar? Audiencias de conciliación. Todas las que el juez entienda necesario, siempre y cuando se procure o buscar una resolución de fondo o simplificar las cuestiones litigiosas. ¿Sí? No hay un límite en ese sentido. El artículo 11 del Código de Procedimiento Civil de la provincia establece claramente que toda vez que el juez advierta la posibilidad de arribar a un convenio, puede llamar a una audiencia de conciliación. Ojo, no solo el juez, ¿no? Nosotros también la podemos pedir. Sí. Bien. Pasamos al último tema de este eje porque nos quedan 15 minutos. Sí. Así como planteamos esta posibilidad de apertura en cuanto a la intención con el profe era que vieran las otras ramas posibles de incumbencia de la abogacía, no solo el abogado como litigante, así también nos pareció interesante mencionar al final, lo pusimos con comidas porque no todas son tan nuevas ramas del derecho, de manera de que vean al derecho en ejercicio más amplio, no solo esto que venimos, y casi todas las preguntas de ustedes se orientan a lo mismo, penal, civil, en algo de laboral, en ver que hay ramas del derecho que no están tan explotadas profesionalmente y que pueden ser ramas muy interesantes para
desempeñarse a futuro cuando sean profesionales. Dentro de estas ramas, algunas las mencionamos a grandes rasgos en el programa. Probablemente a ustedes se les puedan ocurrir otras, nos lo comparten. De las que mencionamos, comenzamos con indigenismo. Si bien no es una rama nueva del derecho, obviamente, se ha profundizado mucho la formación de abogados en esto y el ejercicio profesional en lo que hace a derechos indígenas desde la reforma del 94, cuando se los reconoce dentro del 75, inciso 17, claramente mediante una norma operativa como sujetos que detentan derechos en cuanto a la identidad, a la conformación como comunidad, al reconocimiento y el registro, a la personería jurídica, al territorio, a la propiedad comunitaria, a una educación, derecho a que sean educados en forma intercultural, a la educación bilingüe y demás. Es una rama del derecho con muchas particularidades porque también vinculado, por ejemplo, con el tema del lenguaje, exige una adaptación de la forma de hablar para hacer que sea comprensible a los miembros de las comunidades, exige una intervención de algunos órganos del Estado que han sido creados para la defensa de sus derechos, por ejemplo aquí en Jujuy, en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos, suele intervenir en todas las causas porque es dentro de la jurisdicción provincial quien ha asumido el registro de comunidades indígenas, y por otro lado es un tipo de proceso donde se aplica de manera muy asidua y sin discusión normativa internacional, por tratarse de un grupo minoritario, por tratarse de un grupo que requiere protección específica, porque Argentina ha adherido a los convenios internacionales que se refieren a derechos indígenas, sobre todo en lo que hace a territorio y al reconocimiento de las comunidades. Entonces son, dentro de las ramas generales, una que tiene muchas especificaciones sobre cómo litigar, en qué tipo de jurisdicciones litigo, con quiénes me acompaño al momento del litigio, qué herramientas uso, cómo estoy legitimado para actuar en nombre de la comunidad y cuándo no, en qué organismos del Poder Ejecutivo me apoyo, y demás. No sé si hay preguntas sobre eso, si no, pasamos de indigenismo bueno, ahí algunos chicos dicen derecho ambiental, sí, está ya como bastante, Bastante trabajado. desarrollado. Sí, sí. El derecho animal sí es una rama que conlleva novedad, ¿sí? Una de las grandes discusiones que existe en esa nueva área del conocimiento que hoy pretende o está llamada a ser una rama nueva del derecho, es si los animales son o no son sujetos de derecho. Esa es una de las grandes discusiones en la cual no todos están de acuerdo, ¿sí? ¿Por qué? Volvemos al inicio del módulo. ¿Cuándo hay derecho? Hay derecho cuando hay pluralidad de personas, ¿sí? Si lo vemos desde una posición ambientalista, ¿sí? No necesito la pluralidad de personas para el respeto hacia el medio ambiente, y ahí por eso hablamos de derecho ambiental. Y un poco este es el argumento a favor que tienen todos aquellos que bregan por el reconocimiento de una nueva rama del derecho, como es el caso del derecho animal. No sé si se entiende esto de si los animales son o no son sujetos de derecho. ¿Por qué? Porque en la visión de Vélez Sarsfield, los animales son cosas, ¿sí? Así como los concibió Vélez Sarsfield en la época que redactó el código, ¿sí? Los animales eran cosas, y es el tratamiento que hasta el día de hoy reciben en el derecho civil, ¿sí? Por eso que pueden ser objeto de comercio y demás. Si son sujetos de derecho, ya ahí cambia la perspectiva, ¿sí? Otra de las ramas, sí, dice Guido Martínez, los animales son considerados actualmente sintientes. Sí, pero fíjate que, insisto en la denominación, no más allá de cuál sea la posición en la cual nos enrolemos, en ningún momento hasta ahora hay una convención en la cual se pusieron todos de acuerdo y hablan del animal como sujeto de derecho. Se habla de que son seres sintientes, pero no sujetos de derecho. Hay una diferencia. Sí, ¿ve? Seres Derecho del sintientes. consumidor, Elida, es una rama ya muy, muy desarrollada,
También a lo mejor desde la inclusión de los derechos del consumidor en la Constitución del 94, pero es una rama muy desarrollada en general a través de la Defensoría del Pueblo, la denuncia directa del consumidor en la Defensoría. El derecho administrativo militar, derecho administrativo se puede desarrollar dentro del ámbito de las distintas organizaciones. El derecho administrativo militar, hasta donde entiendo, se desarrolla en el ámbito interno de la fuerza. Así es. Sí se puede dar que uno defienda derechos de miembros de la fuerza ajenos al ámbito militar. Por ejemplo, el derecho de personal militar a no ser reubicado por una cuestión familiar de niños dependientes o de adultos dependientes. Pero ya no nos estamos moviendo en el ámbito administrativo militar. Eso es interno de las fuerzas militares. Sí. O sea, para eso hay que ser miembro de la fuerza. También se habla de otra rama del derecho que se la conoce como el derecho contable, ¿sí? Y esto en realidad tiene un antecedente en el cual siempre se ha pensado que hay una especie de separación categórica entre los profesionales del derecho y los profesionales en ciencias económicas. Sin embargo, esta nueva rama del derecho contable lo que permite es captar el universo de aquellos profesionales de un lado y del otro que realizan, por ejemplo, asesorías a empresas. ¿Sí? Cuando uno asesora a empresas, necesariamente tenés que conocer no solo el marco legal, sino que tenés que trabajar de la mano de un profesional en ciencias económicas y de la mano de un profesional en notariado, o sea, de un escribano. ¿Sí? Son las tres profesiones que sí o sí involucran el asesoramiento a empresas. Entonces, en virtud de esta situación, es que en la actualidad se habla de la existencia de un derecho contable como una suerte de punto de cohesión o punto de encuentro entre los profesionales en las ciencias jurídicas y los profesionales en las ciencias económicas. Dentro de este derecho contable, no solo se desarrolla todo lo que hace al asesoramiento a empresas, sino también se van a tomar aspectos del derecho financiero, ¿sí? Y también se va a tomar nuevas temáticas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con criptomonedas, ¿sí? Que hoy está tan en boga y muy poco se conoce en términos científicos y académicos, por lo menos en lo que es acá en la provincia de Jujuy, ¿sí? O sea que, ¿qué les quiero transmitir con esto? El derecho contable pareciera que hasta estamos avanzando sobre otra incumbencia profesional y en realidad no es así. O sea, lo que estamos haciendo es complementar saberes entre unos y otros, ¿sí? Pero no hay avance ni detrimento de uno sobre otro. Bien, creo que estamos. Sí, creo que sí. Ahí una de las chicas mencionaba el derecho espacial, sí, estaba en el listado de los que pusimos en el programa. Se refiere a esa rama del derecho que va a regular el uso del espacio fuera del ámbito del planeta Tierra. Argentina tiene conformado una Comisión Nacional Espacial, CONAE, y sobre todo interviene a nivel derecho público al momento de firmar convenios o tratados con otras naciones. ¿Desde cuándo funciona la CONAE? Desde que largamos el primer satélite al espacio. En general es una rama del derecho que por ahora se orienta a la idea de un uso cuidadoso de ese espacio y en beneficio de la totalidad de la humanidad. Entonces regulan todo el tema, o sea, se va a buscar regular todo el tema de los residuos que existen actualmente del espacio, de este trencito que tiene Elon Musk, del uso y el destino que se le da a la información que toman los satélites. Son el tipo de cosas que van a regular el derecho espacial, que es de los que no tienen mucho desarrollo en la actualidad. Si bien en Argentina ya tiene la comisión, no todos los países tienen un órgano especializado en la temática. Derecho a la eutanasia no sería una rama del derecho, sería como un desarrollo dentro de la rama del derecho a la vida, de derecho civil, en la dignidad humana, derecho a la salud, se vincularía con esas ramas. Subrogación de vientres. El nuevo Código Civil
trae normas al respecto. Digo, el nuevo Código Civil, en realidad lo tenemos desde el 2015, ya han pasado varios años. ¿Sí? Bien, bueno, creo que estamos, Anita, ¿sí? Sí. Deberíamos, sí, reiterar algunos aspectos que vi que preguntaron muchos respecto de fechas, Ah, sí, sí, recuperatorios sí. y demás. ¿Sí? El examen nuestro va a ser la semana que viene. La semana que viene está previsto para el día miércoles 5. De todas maneras, se va a confirmar a través de la plataforma, bien horarios y demás, y es lo mismo que la fecha del recuperatorio del módulo 3. Vuelvo a repetir, sería para el miércoles 5 el examen del módulo 3. ¿Sí? Otra cuestión. Ayer les habíamos anticipado que los temas previstos en el módulo llegaban en su desarrollo normal hasta el día de hoy. Y habíamos reservado el espacio del viernes, o sea, el día de mañana, para evacuar distintas consultas que ustedes tengan y al mismo tiempo hacer un repaso general de todos los temas que habíamos visto. ¿Sí? Con lo cual, vuelvo a reiterar este esfuerzo adicional que le vamos a solicitar a nuestros alumnos, ¿sí? A los fines de que mañana estén todos muy filosos con todos los temas que desarrollamos y que están previstos en la cartilla. ¿Será? ¿Será? Sí, sí, seguro que sí. Ahora ya habiendo rendido el módulo 2, están más abocados a este. No van a ver PowerPoint, vamos aclarando de nuevo, Claro. no van a ver PowerPoint, no va a haber una